Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El poder de la palabra. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios nos dice que es nuestra responsabilidad asegurarnos que la palabra de Dios sea usada correctamente. No solo la manera en cómo la actuamos, sino en cómo la pensamos, la meditamos, porque nuestros pensamientos se convierten en acciones. Y una palabra, una palabra es la expresión de un pensamiento que luego se convierte en una acción. En el caso que veremos en el devocional de hoy, Dios le había dado orden, salió una palabra de Dios de que debían entrar y tomar la tierra. Pero ellos le respondieron a Dios que ellos primero querían enviar espías. Y Moisés consintió en aquello que iba contrario a la voluntad de Dios. Y Dios se lo permitió. Hay una cosa que le llaman la voluntad perfecta y otra cosa que le llaman la voluntad permisiva. En la voluntad permisiva de Dios, ante nuestra terquedad, Dios puede permitir un curso de acción, pero no necesariamente que es su voluntad perfecta. Jesús oró incesantemente tratando de discernir la voluntad de su Padre en Getsemaní. Y muchas veces a nuestra conveniencia torcemos la palabra. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia, esfuérzate, va a requerir esfuerzo. Y Jesús nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y este término en sí de conocer requiere pasar tiempo. El conocimiento de algo requiere un empeño en tu conocer eso. A Josué le dijeron, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. Siempre recuerdo de un señor norteamericano que nos visitó durante un tiempo, él ya partió de este mundo. Y algo que admiré de él se llamaba Philip, es que él se levantaba tempranito y se ponía en una esquinita leyendo la palabra de Dios. Y yo lo veía como él iba leyendo y se ponía a hablar consigo mismo y con la palabra, a meditarla. Yo quiero hacerte énfasis en esta mañana de la importancia de meditar la palabra, no solo leerla, tomar tiempo para meditarla y dejar que la palabra de Dios te hable y te enseñe. Hay un momento donde la palabra escrita se convierte en palabras reveladas, es lo que le llaman el rema de Dios. Es el significado de Dios para ti en ese momento. Y al pueblo de Israel le dijeron, este es el momento de entrar y tomar la tierra. Llegó un rema, pero ellos fueron rebeldes y dijeron que no era el tiempo, ni las condiciones. Entonces no usaron correctamente la palabra que Dios le había dado. ¿Hay alguna palabra que Dios te ha dado? ¿Hay alguna decisión que tienes que tomar? Tal vez hemos estado usando la palabra de Dios, tomándola como si fuera de la boca de un hombre y nos hemos olvidado que Dios no miente. Nos hemos olvidado que Dios es fiel y que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasarán. Y este pueblo falló en tomar lo que Dios le había dado. Vamos a leer en número 14:26 nos dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndole, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los Israel? Murmuraciones, querellas. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Escuchó usted eso? Nuestra palabra tiene mucho poder, ya sea la palabra de queja o la palabra de autoridad. Dice también, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serán por presa, yo los introduciré.
y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Fíjese, es muy triste que esta gente que ese día debía ser un gran día de victoria, de entrar a poseer la tierra, de repente esa bendición le fue pospuesta durante 40 años. ¿Escuchó usted correctamente? 40 años. Y yo me pregunto si a nosotros tal vez nos ha pasado cosas similares, que por falta de fe en una palabra que Dios nos ha dado, lo que debimos lograr hace 7, 15, 10, 20 años, nunca llegó. O que quizás tomamos la decisión equivocada. Siempre me gusta poner el ejemplo de las estaciones del metro. Usted va en una estación del metro y hay una estación donde usted tiene que hacer un cambio. Y si usted no lo hace, luego usted tiene que llegar al final y devolverse y usted pierde el tren de ese momento. Y por eso cada día tenemos que depender de Dios y tenemos que escuchar, como dice esa alabanza, la gente necesita entender lo que Dios está hablando, depende de Dios en cada momento. Créale a Dios, no a sus ojos. Ellos fueron presumidos en creer que ellos sabían más que Dios lo que estaba pasando, que su fuerza física podía más que la de Dios. Se olvidaron quién fue que los sacó de Egipto. No te olvides quién fue que te sacó del vientre de tu madre. Entonces se pusieron a hablar cosas y Dios le dijo, esos mismos que ustedes dijeron, yo lo voy a cumplir. Ustedes todos van a morir en este desierto y vuestros hijos van a entrar. Sin embargo, los hijos también sufrieron porque Dios le dice, sus hijos también van a llevar la rebeldía durante 30 años. Claro, porque ¿qué pasa? Esos 38 años de ellos estar dando vuelta en el desierto, más los dos que estaban, se suman 40. Esos niños de repente iban a sufrir también durante esos 40 años. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras palabras, nuestras decisiones nos afectan no solo a nosotros, sino también a nuestra generación. Y dice la Biblia, conforme al número de los días de los 40 días en que conociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. O sea, hubo un juicio inmediato sobre esos días, dice que murieron de plaga. La Biblia no da muchos detalles. Y dice que solamente esos dos entraron. Fíjese que aunque ni siquiera Moisés y Aarón y Josué y Caleb, aunque entraron en la tierra, les tocó vagar también durante esos 38 largos años. Bueno, que Dios nos ayude. El devocional de hoy tiene una enseñanza muy profunda que nosotros tenemos que meditar, examinar, porque la Biblia dice que daremos cuenta de cada una de las palabras que salgan de nuestros labios. Daremos cuenta. La de murmuración, la de crítica, la de fe. Que eso nos bendiga, que eso nos ayude.